Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos René Martínez, tomando la materia Inferencial 2 con el maestro Juan Morales. Vamos a hablarles acerca del tema de control estadístico de procesos. Vamos a dar unas pequeñas definiciones. Los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de características de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipos, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un ejemplo, generalmente el vertical se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Algunos de los patrones que se pueden mostrar dentro de las gráficas es los patrones de mezcla. Esta, su principal característica nos muestra que hay una división de poblaciones. Aquí tenemos la línea media. Nos dice que hay una cantidad similar tanto en el límite inferior como en el superior. Si el valor P de las mezclas es inferior a 0.05, es posible que tenga mezclas en sus datos. En, en este gráfico, la mezcla puede indicar que los datos provienen de diferentes procesos. Patrones de clúster. Los conglomerados pueden indicar que hay una variación debido a causas especiales como problemas de medición, variabilidad de lote o configuración, o muestreo de un grupo de piezas defectuosas. Los clústeres son grupos de puntos en el área del gráfico. Como podemos observar, hay tendencias y los patrones clúster nos muestra que va teniendo una tendencia hacia abajo y pequeños subgrupos. Si el valor P para la agrupación de clústeres es inferior a 0.05, es posible que tenga clúster en sus datos. En este caso, los datos encerrados en círculos pueden representar grupo de datos. Patrones oscilantes. Ocurre cuando los datos fluctúan hacia arriba y hacia abajo, lo que indica que el proceso no es estable. Si el valor P para la oscilación es menor a 0.05, es posible que tenga oscilación en sus datos. En este caso, los datos encerrados en un círculo pare- parecen variar hacia arriba y hacia abajo con frecuencia. Patrones de tendencia. Una tendencia es una derivada sostenida de los datos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Las tendencias pueden advertir que un proceso está probablemente se saldrá de control pronto, y puede deberse a factores tales como herramientas gastadas, una máquina que no mantendrá un ajuste o la rotación periódica de operadores. Si el valor P de las tendencias es inferior a 0.05, es posible que tenga una tendencia en sus datos, en este caso las tendencias alcistas marcada con un círculo y es fácil y visible. Otras definiciones. Un proceso es estadísticamente estable cuando si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar al tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta las causas identificables como maquinarias defectuosas, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de procesos como la media o la variación consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo que incluyen línea central así como límite de control inferior como también el superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son la frontera utilizada para separar e identificar cualquiera de los puntos considerables inusuales. Hay un patrón o tendencia a un ciclo de evidencia no es aleatoria. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior o inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de rachas de 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de que el 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central.
Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Como primer ejemplo tenemos el ejercicio número 11, dióxido de carbono. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década, construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Aquí tenemos ya nuestros datos precargados. Vamos a abrirlos. Y tenemos los datos. Tenemos desde 1880 hasta el año 2000. Entonces tenemos que cada década se realizó una muestra de 10 lecturas de las partículas de millón que se habían generado. Entonces tenemos la forma básica para poder sacar o determinar si los datos están dentro de control estadístico, es yéndonos a estadística, herramientas de calidad, gráficas de corridas, y en la columna individual debemos seleccionar partículas por millón o nuestros datos que varían. El tamaño de su grupo son 10. Vamos a aceptar. Aquí sí le queremos poner un título. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí nos arroja nuestra media. Y como podemos ver, tenemos una gráfica de tendencia que va en aumento. Los puntos grises son los datos que no se pueden observar, dado que se seleccionó la información o los puntos dados al muestreo de cada 10 datos o muestras. Podemos hacer los individuales en vez de 10 que nos dé 1 para ver la diferencia. Como podemos observar, todos nuestros datos, a excepción de este punto, el 24, que tiene una tendencia hacia abajo, todo va en incremento. Y los datos que nos arroja, el número de corridas de la media son 2, número de corridas esperadas 7.5, la corrida más larga de la mediana son 7, el valor P aproximado para crear conglomeraciones es 0.001, es muy pequeña, entonces no hay conglomeraciones. Valor P aproximado para las mezclas, nos decía que si el valor P de las mezclas es inferior a 0.5 es posible que tenga mezclas en sus datos. En este gráfico la mezcla puede indicar que los datos provienen de diferentes procesos. Entonces casi tenemos los mismos datos o la mitad de los datos que están por arriba de la media y por abajo del límite inferior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces está un 50-50 en nuestros datos divididos, tanto límite inferior como superior. Es por ello que nos arroja el valor P de las mezclas, casi un 100%. El número de correas hacia arriba y hacia abajo es 1. Número de corridas esperadas 8.3. La corrida más larga hacia arriba y hacia abajo son 12. Valor P aproximado para las tendencias 0. Valor aproximado para oscilación tenemos un 1. Entonces tenemos tanto mezcla como oscilación, y una oscilación nos decía que si el valor P de la oscilación es menor a 0.05 es posible que tenga
oscilación en sus datos. En este caso, los datos encerrados en un círculo parecen variar hacia arriba y hacia abajo con frecuencia. Entonces, nuestros datos varían hacia arriba con frecuencia en cada uno de nuestros datos, pero para hacerlo más entendible y poder solucionar el ejercicio número 12, que nos dice que permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década, construye una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadística estable. Entonces tenemos los mismos datos, más nos está pidiendo aquí una gráfica de control media XR, y vamos a hacer los dos al mismo tiempo. El otro era para hacerlo más rápido. Vamos a ir a asistente, gráfica de control, gráfica XR. Estando aquí, los datos se encuentran en una columna para todos los subgrupos. Decimos que sí. La otra opción que nos dice, los datos se encuentran en múltiples columnas cuando solamente lo tenemos en una sola, que lo nombramos partículas por millón. Tamaño constante que tenemos del subgrupo son 10. Y límites de control y línea central, vamos a pedirle que utilice los valores conocidos. Estimar a partir de los datos que ya tenemos. Minitab determinó que algunos de los subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles son los subgrupos. Entonces aquí le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos da un informe, un resumen de los datos. Y la primera pregunta que nos arrojó, o en ambas preguntas, es de que si nuestro proceso, o en este caso, el proceso es estable o está estable estadísticamente. Aquí, lamentablemente, de acuerdo a los datos que tenemos, nos arroja que no, dado que tenemos un 92.3% de probabilidad o está cerca de un no. Dice que valora el porcentaje de subgrupos fuera de control. La media del proceso pudiera no ser estable. 12 subgrupos, el 92.3%, están fuera de control en la gráfica XBAR o la media. Tenga en cuenta la posibilidad de tener 0.7 de los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Hemos excedido ese 0.7% y casi tenemos un 90% o más que nuestro proceso no es estable. Aquí tenemos nuestra gráfica XR de los datos. Aquí tenemos nuestro límite superior, nuestra media y nuestro límite superior, la media y límite inferior. Como podemos observar, todos nuestros datos están fuera, a excepción de uno, que es el dato número 9, que nos arroja que es de 320.27, que es la muestra número 9, y todos los demás datos, como podemos observar, están fuera de nuestros límites de control. Y nuestro gráfica de rangos, vamos a observar que de igual manera estamos con tendencia tanto inferior como superior, pero aquí podemos observar que estamos con un punto fuera de nuestro límite de control, y la mayoría de datos en los datos de rangos están por el, los datos del límite inferior y unos cuantos en el límite superior que están fuera. Y el informe de estabilidad, tenemos la misma gráfica y podemos ver que tenemos una gráfica de tendencia en esta, o más bien oscilación y mezcla. Y para concluir,
Aquí tenemos otros grupos. Prueba uno fuera de los límites de control. La prueba uno, la prueba uno nos indica que están fuera de los límites de control los subgrupos 1 al 8 y del 10 al 13. Entonces quiere decir que solamente el punto 9 es el que está dentro de los límites de control, los demás están fuera. Y en la gráfica R, la misma prueba nos indica que el punto 6 está fuera y del 11 al 13 están fuera de control. Y ya nuestro informe o nuestra tarjeta informe nos indica los mismos datos que habíamos visto anteriormente. Media y la variación del proceso pudieran no ser estables. 12 puntos representan el 92.3% de sus grupos están fuera de control en la gráfica XBAR. 4 representan el 30.8%, su grupo están fuera de control en la gráfica R, lo cual puede afectar la validez de los límites de control en la gráfica XBAR. Hay la posibilidad de que el 0.7% de sus grupos fuera de control en la gráfica XBAR y el 0.5% de sus grupos fuera de control en la gráfica R, aun cuando el proceso sea estable. Debe investigar los subgrupos fuera de control y excluirlos de los cálculos de los que tengan causas especiales. Nos dice que no necesitamos preocuparnos por la precisión de los límites de control porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Hay un alto grado de correlación R igual a 1 entre los puntos de datos consecutivos dentro de cada subgrupo. Es probable que usted observe un número mayor de falsas alarmas. Solicita ayuda para corregir el problema. Seguir utilizando la gráfica de control que muestre señales con mucha frecuencia podría ser contraproducente debido a que es posible que una señal real se ignore y se considere simplemente otra falsa alarma. Esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso si su principal objetivo es explotar sus datos a comparar su proceso antes y después de un cambio. Entonces, para ambas respuestas de ambos ejercicios, podemos determinar o decir que nuestras gráficas de control, gráfica de rachas, no está bajo control estadístico, tampoco nuestra gráfica XR está bajo control estadístico. Vamos a pasar al otro ejercicio, que es el ejercicio número 14. Permita cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Gráfica de rachas y determine si está bajo control estadístico. Vamos a abrir el ejercicio. El ejercicio nos indica que tenemos subgrupos de 6 valores por año. Tenemos el año 1, las muestras del 1 al 6 y los kilowatts por hora que se consumen. Entonces tenemos 8 años por 6, tenemos 48 muestras y nos pide mismos pasos. Vamos a estadística, gráficas de control, herramientas de calidad, gráficas de corridas y de igual manera seleccionamos kilowatts, el tamaño de su grupo son 6, vamos a aceptar. Y como podemos observar, la media de los datos o de cada punto de los subgrupos son los puntos azules y los puntos grises son los 6 puntos de las muestras y el sexto representa la media de cada uno de ellos. Podemos ver tendencia hacia abajo, están por encima de la media, este está en la media, baja, sube, se mantiene, baja, se mantiene
en la media y vuelve a bajar. Vamos a ver nuestros datos. Número de corridas de la mediana son 4. Número de corridas esperadas son 5. La corrida más larga de la mediana son 3. El valor P aproximado para crear, crear conglomerado es de 0.223 y está por arriba del 0.5, entonces no hay conglomeraciones. El valor P aproximado para las mezclas 0.07. Entonces nos dicen todos que si es inferior tenemos algún patrón de tendencias o algún patrón de las gráficas, pero en este no tenemos, hasta ahorita no tenemos nada de esto. Y podemos ver que los otros valores P para tendencia tenemos 0.5, valor aproximado de la oscilación 0.5. Podemos observar, no tenemos ningún patrón ni tanto de mezcla, conglomeración, tendencia ni oscilación en nuestro gráfico. Entonces podemos observar que nuestros datos se encuentran bajo control estadístico y en el siguiente ejercicio nos pide que encontremos o grafiquemos en XR, una gráfica XR con los mismos datos y vamos a hacerlo de igual manera, gráficas de control, gráfica XR bar y los datos se encuentran en una sola columna de los subgrupos, el tamaño son 6 y estimar a partir de los datos. Entonces, con esta opción es más viable realizarlo dado que nos da más información y podemos hacerlo más evidente el resultado. Y nuestro informe de resumen nos dice que es estable la media del proceso. De acuerdo al porcentaje, tenemos un 100% que sí. Aquí nos dice que incluso cuando el proceso es estable de 0.7% de los subgrupos en la gráfica X barra puede estar fuera de control simplemente en virtud de la probabilidad con el número reducido de grupos de porcentaje. Entonces, de acuerdo a los datos estadísticos que tenemos, nuestro proceso o nuestros datos son estables. La media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X-bar. Nuestra gráfica X-bar media, aquí la tenemos. Tenemos nuestro límite superior, nuestro límite inferior. Y aquí está la línea verde de nuestra media. Como podemos observar, tenemos una tendencia o nuestros datos de arriba a abajo. Se posiciona en la media, baja, se posiciona en la media, continúa, se despega un poco de la media, baja, sube y baja. Más sin embargo, estos datos no están fuera, no están tan alejados de la media, pero tampoco se acercan tanto a los límites superior e inferior. El único dato que tenemos es el primero, que está ni a la mitad del límite superior. Y la gráfica de rangos, vamos a ver que de igual manera se mantiene un control estable. Tenemos un punto, el punto número 5, que está casi pegando o rozando con el límite superior, más sin embargo no sale. Y todo está bajo control. Tenemos mismas gráficas. Y de acuerdo a los datos que vimos en la gráfica de rachas, no tenemos ningún patrón de tendencias. Nuestros datos son normales. Podríamos decir que tenemos una tendencia, bueno, no, ni de mezcla. Nuestros datos están bajo control y evidentemente nuestra tarjeta informe nos indica que la media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Creo que con esto es suficiente para poder determinar que nuestro proceso está bajo control estadístico en ambas preguntas, tanto
en nuestra gráfica de rachas como nuestra gráfica XR. Vamos a pasar al otro ejercicio, el ejercicio número 18 del mismo tema. Utiliza los subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de la media estadísticamente estable. Aquí en esto únicamente nos pide la gráfica XR, pero podemos hacer ambas gráficas sin ningún problema. Y aquí nos indica que utilicemos subgrupos de 5. Entonces son los días de la semana. De lunes a viernes son 5 días. Tenemos nuestro primer subgrupo, el segundo subgrupo del día 6 al 10. Y así sucesivamente tenemos nuestra lectura de volts. Y tenemos que son 40 días, lo cual si los dividimos entre 5 tenemos 8 subgrupos. Vamos a ir a estadística, gráficas de herramientas de calidad, gráfica de corridas. Seleccionamos volts, tamaño subgrupo 5. Vamos a aceptar. De igual manera tenemos nuestros puntos grises que representan los 5 datos y el punto azul es la media de los 5 datos o los subgrupos. Vamos a ver que tenemos caídas y subidas de los datos, sin embargo no tenemos mezcla. 1, 2, 3, 1, 2. No tenemos mezcla, sin embargo tenemos caídas de los datos. Evidentemente no tenemos ninguna de los patrones de las gráficas. Tenemos que el valor P aproximado para las conglomeraciones es de 0.268, está por arriba del 0.05. El valor P aproximado para las mezclas es de 0.732, casi un 100%, acercándose. Entonces no tenemos mezclas, tampoco tenemos el valor P aproximado para las tendencias, está en 0.170, siendo el menor, más sin embargo no tenemos los datos suficientes para arrojar que tenemos tendencias en nuestras gráficas. Y el valor P aproximado para la oscilación es de 0.830, de igual manera casi un 100%. No tenemos oscilación, tendencia, mezcla ni conglomeraciones. Vamos a realizar lo que nos pide el ejercicio, una gráfica R. Vamos a seleccionar volts. Los subgrupos son 5 y estimarlos a partir de los valores de los datos que ya tenemos. Y aquí ya tenemos un informe, un resumen más claro, preciso, y nos arroja que es estable la media del proceso. Aquí nos arroja que no. Lamentablemente nuestro proceso no es estable porque aun cuando nuestros datos no tienen un patrón o tendencia, sin embargo tenemos puntos fuera de control. Dado los datos que tenemos, se generó la media de acuerdo a los datos que tenemos y se generó los límites de control inferior, media y superior. Tenemos 1, 2, 3 datos fuera de estos límites de control, que es el punto número 2, el 3, 2, 4 y el 6. Sin embargo, la gráfica de rango se mantiene dentro de los límites de control. Y aquí tenemos los patrones de tendencia. No aplica ninguno de ellos. Sin embargo, aquí es muy evidente que nuestros datos están fuera. Y vamos a ver
La prueba 1 fuera de los límites de control, como hayamos visto, es el 2, 4 y 6. Y la variación del proceso es estable. No hay subgrupos fuera de control de la gráfica R, sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable. Tres subgrupos que representan el 37.5 están fuera de control en la gráfica X bar. Hay la posibilidad de que el 0.7% de los subgrupos fuera de control que estén fuera de control aunque el proceso sea estable. Debe investigar los subgrupos fuera de control y omitir los cálculos aquellos con causas especiales. Entonces, si estuviéramos midiendo únicamente la gráfica R, estaría dentro de control, más sin embargo, la gráfica que nos pide la XR está fuera de control estadístico. Entonces, con esto concluimos el tema control estadístico de procesos y vamos a pasar al siguiente. Continuando con el tema control estadístico de procesos, gráficas de control para la variación y media. Tenemos el ejercicio número 9 de desfibriladores defectuosos. Gráfica P para desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado. Como en el ejemplo 1, a continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Aquí podemos ver el número de defectos por cada 10.000. Cada lote son de 10.000 y cada uno de los defectos que se han encontrado enumerados tenemos que son 20. Ya tenemos el ejercicio y tenemos el de lote 1 al 20. El tamaño del lote de cada uno de ellos es de 10.000 y el número de defectos que se fueron numerando. Aquí hay varias maneras de poder solucionar este ejercicio. Una de ellas es yendo a gráficas, gráficas de control, gráficas por atributos y gráfica P, que es la que nos pide, pero la que más nos ayudaría para identificar los tipos de problemas que podrían encontrarse es la gráfica de P-Laney. Vamos a ir a defectos, en variables, tamaño de subgrupos es el tamaño del lote y escala no dejamos nada, solamente opciones de los datos, hacer opciones de la gráfica P. Son las pruebas que se realizan, vamos a decir que se realicen todas ellas y la vamos a aceptar. Y evidentemente, de acuerdo a la gráfica que hemos tomado o la opción, nos indica que los datos se encuentran dentro de nuestra gráfica de control. Tenemos nuestro límite inferior, la media y el superior, y todos nuestros datos se encuentran dentro de de la media y no incurrimos en ninguno de los puntos donde podríamos estar fuera o que nuestro proceso no se encuentre estadísticamente estable, como cada uno de ellos de los 4 puntos. Y aquí existen 6 puntos decrecientes que haya 14 puntos. Entonces no incurrimos en ninguno de ellos. Vamos a hacer otra prueba. Gráficas de control. Anteriormente habíamos hecho por tamaño de subgrupos, pero tenemos por elementos defectuosos para la gráfica P, defectos. Y tenemos ya una columna determinada por defectos. Y aquí vamos a estimar a partir de los datos que ya tenemos. Y evidentemente nuestro informe de resumen nos indica que nuestro proceso es estadísticamente estable. Tenemos misma gráfica. De igual manera, los patrones de tendencia, no tenemos ninguno.
Y aquí nos dice que utilizamos la gráfica P para evaluar la estabilidad del porcentaje defectuoso de su proceso. Ya hicimos esa parte y no encontramos ningún defecto, entonces podemos determinar que nuestro proceso es estable. Igual pregunta, ¿cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica? No tenemos ningún criterio para establecer que nuestro control está fuera de control. Y vamos a pasar al siguiente. El siguiente es el ejercicio número 12, crímenes violentos. Gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de los 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se enlistan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento estable, aceptable. Los valores se basan en datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que establecen que estaban disponibles cuando se escribió este libro. De igual manera, tenemos que de los últimos 15 años consecutivos se tomaron muestras de 100.000 habitantes en Estados Unidos. Tenemos el histórico de 15 años, ya tenemos los datos precargados. El tamaño es de 100.000 y tenemos que aquí los 15 años y aquí en lugar de defectos lo cambiaremos a víctimas. Y tenemos que en el primer año había 730, 758, se mantiene en 58, 747, 714. Aquí la tendencia que podemos observar es que van disminuyendo las víctimas del crimen violento. Y estadística, gráficas de control por atributo. Y vamos a P del ANI. Vamos a poner variables que son las víctimas, el tamaño del grupo, son el tamaño del lote o población en su caso. Aquí en pruebas vamos a seleccionar todas, vamos a dar a aceptar. Como ya lo hemos visto, no ocupábamos ver o graficar para ver la tendencia, más sin embargo podemos ver que inicia con una tendencia baja, sube hasta 758, se mantiene y de aquí empieza a decrecer de manera que nos vamos con una tendencia hacia abajo. Podremos ver qué tipo de tendencia tenemos. Una gráfica de corrida. No son suficientes, es de 1. Podemos decir que aquí, de acuerdo a los datos, dice que tenemos conglomerados, no tenemos mezcla de tendencia y oscilación. Entonces vamos a ir a asistente, gráficas de control y vamos a graficar con la gráfica T. Vamos a seleccionar víctimas, a seleccionar el tamaño de grupos y estimar a partir de los datos que ya tenemos. Aquí ya nos arroja una alerta. Minitab determinó que algunos de los subgrupos que están fuera de control, dado que los límites de control se deberían de calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles de los subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Entonces desde aquí ya nos está arrojando que hay problemas con alguno de los datos o de los subgrupos. Aquí nos arroja que ya fue la gráfica que utilizamos para, nos dice que la consideremos y vamos a
decirle que sí. Y evidentemente es estable la proporción de los elementos defectuosos. No lo es. Y si la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable, los 12 subgrupos que representan el 80% están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver el 0.7% de los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Entonces tenemos únicamente 3 puntos de los 15. Eso quiere decir que tenemos 12 puntos fuera de los límites de control. Ese es uno de los problemas que nos indica que está fuera de control nuestro proceso. Y nuestra gráfica de tendencia, podríamos decir que está en tendencia hacia abajo. Dice que utilice la gráfica P, lo cual nos lo va a dar más abajo. Nuestra gráfica P y la de P de Lanley. Initiap evalúa la variación observada como un porcentaje de variaciones esperada para determinar la gráfica que se debe utilizar. Sus datos tienen considerable más variación de lo esperado. Dispersión excesiva, de lo cual puede causar mayor número de falsas alarmas. Debería utilizar la gráfica P de Lanley, lo cual corrige esta condición. Ya la hemos tenido y factor de corrección de un 0.83%, y aún así, ajustando los límites de control para corregir la variación excesiva de la gráfica, debería de advertir adecuadamente. Entonces, aún así, ajustándola con la gráfica P, tenemos 4 puntos dentro de nuestros límites de control. Aún estando fuera está rozando el límite superior. Y ya en la gráfica de P de Lanley solamente tenemos 3 datos dentro de nuestros límites de control. En nuestra tarjeta informe dice: la proporción de elementos defectuosos pudieran no ser estables. 12 subgrupos que representan el 80% están fuera de control. Hay la posibilidad de que vea el 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe investigar los subgrupos fuera de control y omitir los cálculos de aquellos que causan con causas especiales. Entonces nos dice la pregunta: ¿parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable? Siendo objetivos con la pregunta o el- el ejercicio, podríamos decir que es aceptable, dado que se está disminuyendo los crímenes violentos. Más sin embargo, dado que estamos viendo el tema, no tenemos un proceso estable, o más bien los crímenes no se mantienen o no se ha mantenido en un proceso estable durante a lo largo de estos 15 años. Entonces, con esto concluimos este ejercicio, el número 12, y pasamos al último, el número 14, que nos dice que los índices de nacimiento de los últimos años, que nos pide que grafiquemos con la gráfica P para índices de nacimiento en cada uno de los 20 años recientes y consecutivos. Se seleccionaron al azar 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos que generaron. Los resultados se listaron a continuación. ¿Cómo poder explicarse los resultados? Los valores se basaron en datos del USA Department of Health and Human Services y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Ya tenemos nuestros datos precargados, entonces solamente analizando un poco lo que es el ejercicio. A lo largo de 20 años se realizaron estos registros y se tomaron al azar 10.000 personas, y el número de nacimientos que se generaron se tomaron a partir de la base de datos del USA Department of Health and Human Services, y esos datos ya los tenemos aquí precargados. Tenemos aquí, en lugar de lote sería año,
población y en lugar de defectos serían nacimientos. Entonces, en el primer año, en una población de 10.000 personas, se obtuvieron o se registraron 157 nacimientos. En el segundo año, misma tamaño de población, 160. En el tercer año, 164. En el cuarto, 167. En el 5, 167 se mantiene. Y podemos ver algo similar a los crímenes violentos, una tendencia o una reducción de ellos, de los nacimientos. Vamos a utilizar estadística, gráficas de control, gráfica por atributos, P de Lanley. Vamos a poner nacimientos, también su grupo es la población. Y pruebas, vamos a seleccionar todas y aceptar. De igual manera podemos observar, aquí están nuestros límites de control, el inferior, la media y el superior. Tenemos los primeros datos que va de forma creciente, se mantiene y empieza a decaer. Empieza a decaer y aquí tenemos una tendencia hacia arriba y empieza a decaer nuevamente. Tenemos 1, 2, 3, 4 datos dentro de nuestros límites de control. 16 están fuera. Los resultados de la prueba para la P de la ley de nacimientos. La prueba 1, punto fuera más, fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba de fallo se encuentra en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De ahí del 2 se brinca el 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces tenemos el punto 8, 9 y 10 dentro de nuestros límites de control y el 15, que son los que no se mencionan. En la prueba de fallo número 2 es que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. 9 puntos fuera de la línea central. Tenemos que es el 17, 18, 19 y 20. 17, 18, 19 y 20 son estos 3 puntos. La prueba de fallo número 2. La prueba 3, los 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos los descensos de prueba de fallo en los puntos 11 y 12. Este es el punto 11 y 12. Entonces, podemos determinar que el proceso no es estable. Vamos a ir a asistente, control, gráficas de control, gráfica P, cimientos, población y nos arroja que nuestro proceso no es estable por los motivos que ya miramos. Cuando se encuentra dentro de la media, irrumpe por este efecto que solamente nos arroja este problema. Y en la gráfica P, aquí nos dice cambio rápido en la proporción de defectos 17 y 20, del 17 al 20, que habíamos visto que del 17 al 20 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba de fallo en los puntos
Entonces no está tan detallada como la gráfica de Penn-Landley, sin embargo nos arroja lo mismo. La proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estables. Cuatro puntos de los subgrupos que representan el 20% están fuera de control. Hay no ser estables. Cuatro subgrupos que representan el 20% están fuera de control. Hay la posibilidad de que el 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso es estable. Entonces, únicamente nuestra gráfica P nos arroja este error. Más sin embargo, podemos ver las ventanas o nuestros límites de control inferior y superior que estamos dentro de nuestros datos están dentro de estos límites de control, pero incurrimos en este punto, en que nuestros puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, la prueba de fallo en los puntos 17, 18, 19 y 20. Con esto concluimos el tema de esta unidad, que es la número 4, con el tema control estadístico de procesos. Por mi parte es todo. Continuaremos con herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Continuando con el tema herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, vamos a desarrollar un ejercicio. Es el monitoreo de peso de una parte plástica. Una empresa que elabora de inyección plástica está monitoreando el llenado de una parte de inyección del número de parte 135-1800. Su peso ideal es de 1.384 gramos. Debido a que se han reportado variaciones en sus pesos en los reportes de calidad, por lo cual se ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 15 días. Elaborar las siguientes gráficas. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Gráficas XR, determinar si está bajo control estadístico. Y vamos a iniciar con las primeras dos. Aquí tenemos nuestros 15 días, 5 muestras y el peso. Vamos a realizar, vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a herramientas de calidad, gráficas de corridas o gráfica de rachas. Vamos a poner columna individual, es el peso, tamaño de subgrupos, son 5, vamos a aceptar. Y como podemos ver tenemos una fluctuación de los datos. Es evidente, aquí tenemos conglomerados 0.031, es donde tenemos el valor P más bajo y se puede ver gráficamente visualmente rápido que tenemos una aglomeración de los datos que tiene una tendencia hacia abajo y se van aglomerando y tiene una tendencia hacia arriba. Vamos a verlo más detallado, gráficas de control. En gráficas XR barras, columna de datos, espeso, tamaño constante de los datos, vamos a poner que son 5, estimar a partir de los datos que ya contamos, vamos a aceptar. Y nos arroja, si estadísticamente nuestro proceso es estable, podemos ver evidentemente que no. Nuestro porcentaje de fallo es de 93.3%. La media del proceso pudiera no ser estable. 14 subgrupos del 93, que equivalen al 93.3%, están fuera de control de la gráfica X barra. Tenga en cuenta la posibilidad de ver el 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Nos hemos excedido del el porcentaje de fallo del que nos puede decir que del punto 7 que puede haber variación, más sin embargo nos estamos yendo al 93.3%, el cual estamos fuera de nuestros límites de control, tanto superior como inferior, teniendo los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 datos fuera
de la media y uno solamente rozando, casi yendo al límite superior. Y en el rango podemos ver que son estables teniendo dos datos fuera, sin embargo en la media sí es algo drástico la distribución de los datos. Aquí podemos verla de igual manera. Aquí podemos ver que es una... Tenemos en patrones, podemos decir que está fuera de control excesivo y cambios graduales, dado que tenemos tendencia hacia abajo, hacia arriba, y cíclico y cambios rápidos. Nos dice que la media y la variación del proceso pudieran no ser estables. 14 puntos equivalentes al 93.3%, que es casi un 100%, de su grupo están fuera de control en la gráfica X bar. Del 2.3%, su grupo están fuera de control de la gráfica R, por lo cual afecta la validez de los límites de control en la gráfica. Hay probabilidad de que se vea un 0.7% de subgrupos fuera de control en la gráfica y el 0.5% de subgrupos fuera de control en la gráfica R. Aun cuando este proceso sea estable, debe investigar los subgrupos fuera de control y excluir los cálculos de los que se tengan causas especiales. Entonces, de acuerdo a los datos estadísticos, podemos determinar que este proceso está fuera de control estadísticamente. Vamos a pasar al siguiente punto. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo de a 10 unidades por 15 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo número de tamaño de muestras. Vamos a abrir el ejercicio. Y de igual manera aquí tenemos los días, el número de muestras. Tenemos 10. Tenemos nuestros 15 días, el tamaño de muestras son 10, en un total de 150 datos o muestras. Y nos está pidiendo ir directamente control de gráficas y gráfica XS para no fallarle y tener un informe más detallado. Aquí vamos a poner columna de datos, es el peso, constante de los subgrupos, son 10. Estimar a partir de los datos que ya tenemos. Vamos a aceptar. Y de igual forma, tenemos que el 100% de los datos están fuera de nuestros límites de control. Es estable la media del proceso y hablar del porcentaje de subgrupos fuera de control. Tenemos que estadísticamente nuestro proceso está fuera de control. La medida de que el proceso puede ser estable, 15 de subgrupos, el 100%, están fuera de control en la gráfica de SBAR. Tenga en cuenta la posibilidad de ver el 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Aún así es excesivo. La mayoría de los puntos están fuera. Anteriormente teníamos un punto dentro, muy rozando el límite superior, más sin embargo en esta nueva estudio que se realizó, podemos ver que cada uno de los puntos están por fuera, teniendo tendencia, sobrepasando el límite inferior, y solamente 4 puntos fuera del límite inferior y ningún punto dentro de la media o de nuestros límites, siendo algo muy extremo, dado que no ningún dato está dando cerca de la media de nuestros datos. Y tenemos aquí una tendencia hacia abajo. Aquí tenemos oscilación, solamente una. Tenemos la tendencia hacia abajo, son constantes, y otra vez una tendencia hacia arriba y se va manteniendo realmente, pero teniendo datos no normales en su distribución. Y el resumen
A medida de la variación del proceso pudieran no ser estables 15 subgrupos que equivale al 100% están fuera de control en la gráfica X. Uno de subgrupos, el 6.7, están fuera de control en la gráfica S, lo cual puede afectar la validez de los límites de control en la gráfica XBAR. Hay la posibilidad de que se vea el 0.7% de subgrupos fuera de control de la gráfica XBAR y el 3% de subgrupos fuera de control en la gráfica S. Cuando el proceso sea estable, debe investigar los subgrupos fuera de control y excluir los cálculos que tengan causas especiales. Entonces podemos determinar que este proceso no es estable estadísticamente, el cual se deben de hacer análisis para poder determinar y poder obtener el peso ideal que se está solicitando. Sin embargo, dado los estudios, no se tienen los resultados deseados. Entonces, por mi parte es todo.